Hola, compañero y amigo, y hermano, te considero mi hermano. A ver, me has pedido una opinión sobre el discurso al que me invitaste ayer, la conferencia que dio este hombre en tu iglesia. Y bueno, ni que decir tiene que no estoy para nada de acuerdo con lo que el hombre explicó, con lo que el hombre habló. Para mí, utilizar el pasaje del rico y Lázaro para argumentar la idea de la inmortalidad, la idea del infierno como tormento eterno, y esas cosas, a mí me parece que no es correcto. No me parece que es correcto. O sea, usar esa historia para argumentar, digamos, estas doctrinas, pues no me parece correcto. Y no me parece correcto porque yo creo que esta historia del rico y Lázaro, no encaja dentro de lo que es la doctrina cristiana. Es decir, tú a la hora de buscar pasajes, versículos, textos, historias de la Biblia, y para apoyar una doctrina, obviamente esa historia tiene que ir en consonancia con el resto de la escritura, tiene que ir en línea con lo que la Biblia enseña. Para mi punto de vista, esta historia no va en línea con el cristianismo. O sea, no se puede decir que lo que hay ahí es cristianismo, son enseñanzas cristianas, ni mucho menos. Creo que es una historia que Cristo contó, es una historia que circulaba en los ambientes judíos. Cristo la utiliza para rebatir ideas que tenían los propios judíos, pero repito, para nada eso se puede considerar dogmas cristianos, enseñanzas, digamos, dentro de lo que es el cristianismo. Y te voy a dar, por ejemplo, 4 o 5 argumentos para que a partir de ahí tú luego lo analizas, lo estudias y bueno, ya tú me dirás cosas. Primer punto, vamos allá. El seno de Abraham. Según esa historia, según tú descubres, tú lees esa historia y se da a entender que bueno, que hay un sitio, un lugar llamado el seno de Abraham, un sitio en el más allá, donde estaba Abraham recibiendo a los hijos de Dios cuando estos morían. Primera pregunta que te hago. ¿Me puedes decir en qué parte de la Biblia se vuelve a hablar del seno de Abraham? ¿Dónde? ¿En qué parte de la Biblia se vuelve a hablar del seno de Abraham? Por ningún sitio. Por ningún sitio. Todo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, uno de los temas principales, de los que más se habla, es la muerte. Tú lo sabes, la muerte. Pues qué curioso. Ni Jeremías, ni Isaías, ni Daniel, ni Ezequiel, ni Salomón, ni David, ni Moisés hablaron del seno de Abraham. Ni Job. ¿No te parece un poco curioso? Ninguno habló del seno de Abraham. Y uno de los temas principales, de los que más se habla, es la muerte. Fíjate qué curioso. Otra cuestión. En esa historia, Abraham asume un protagonismo que yo creo que no va en consonancia con lo que enseña el cristianismo. Ahí se ve, en ese más allá, cómo el padre Abraham es, por una parte, quien recibe y consuela a Lázaro. Y al mismo tiempo es el que habla con el rico y le da las explicaciones excusa la petición que le hace, se la niega y le da las explicaciones, etcétera, etcétera. En fin, ese papel, digamos, ¿a ti te parece correcto? Ese papel que ahí desempeña Abraham como mediador, como representante de Dios, como el portavoz de Dios en el más allá, para con los muertos. ¿A ti te parece que ese papel es correcto? ¿Lo enseña la Biblia? La Biblia enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El único representante de Dios para con el ser humano es Jesucristo. Entonces, para mí ese papel que ahí desempeña Abraham, yo creo que no encaja dentro de lo que el cristianismo, digamos, enseña. Mira, los protestantes llevamos 500 años. 500 años criticando, con respeto, pero criticando, cuestionando a la Iglesia Católica el hecho de que ellos tengan a María y a los santos como mediadores, como que están en el cielo mediando, intercediendo por nosotros. Bueno, y criticaba a los católicos. Pero es que precisamente eso es lo que aquí está haciendo el padre Abraham. Ese mismo papel que nosotros le estamos negando a María, se lo estamos permitiendo, se lo estamos dando aquí a Abraham.
Si decimos que el único representante que Dios tiene para con los seres humanos es Cristo Jesús, pues es Cristo Jesús. No es ni María, no es San Pedro, no es San Pablo, pero tampoco es el Padre Abraham, como en esta historia parece que se indica. Por lo tanto, yo ahí creo que la cosa está bastante clara, ¿no? Fíjate que te repito, el Padre Abraham aquí asume un protagonismo casi al 100%. De hecho, en la historia no se menciona a Dios, no se menciona a Jesucristo. Todo el protagonismo lo adquiere, lo asume el Padre Abraham. Obviamente al que yo respeto como hijo de Dios, ¿no? Pero me parece que ese no es su sitio. Al menos ese papel que en esa historia se ve, no se ve en la Biblia. No, o sea, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, los apóstoles nunca hablaron del Padre Abraham como dándole este papel, ¿no? No se le da este papel, este protagonismo. Por otro lado, también había que hablar del estado de los muertos. Otro tema también bastante delicado. Si tú lees esta historia, ahí se te da, o sea, si se habla ahí se da a entender varias cosas. Vamos a ver. Por un lado, que los muertos, después de morir, siguen vivos. Siguen vivos, conscientes y bueno, y en el más allá hablan entre sí. Y no solo que hablan entre sí, sino que los muertos allí son conscientes no solamente de su realidad, sino de la nuestra. Porque de hecho el rico habla con Abraham y le pide ayuda para su familia, ¿no? Le pide por su familia. O sea, está intercediendo por su familia. Entonces, ¿qué pasa? Parece ser que, según este pasaje, los muertos en el más allá están vivos, están conscientes, hablan entre sí, son conscientes de la realidad, no solamente la suya allí, sino aquí, lo que nos pasa aquí. Y bueno, yo te pregunto, ¿es eso lo que enseña la Biblia? ¿Enseña el Nuevo Testamento, por ejemplo, el cristianismo? Hablamos de cristianismo. ¿Enseña el cristianismo que los muertos están en el más allá vivos? ¿Que están conscientes? ¿Que hablan entre sí? ¿Dónde dice la Biblia eso? Que los muertos en el más allá están vivos, están activos, están conscientes, hablan entre sí. ¿Enseña eso la Biblia? En este pasaje se ve que en el momento de que una persona se muere ya se va al cielo o se va al lugar de tormento, ¿no? Es decir, que resulta de que digamos, al cielo o al infierno, según esta historia, este pasaje, se va de forma individual en el momento de la muerte. Y que esa separación ya se produce en el momento de la muerte. Los justos aquí, los injustos aquí. Pero es que eso no lo enseña la Biblia. Es que eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que la separación de los unos y de los otros no se produce de forma individual cuando uno se muere, sino que se producirá de forma colectiva al final de los tiempos, después de la resurrección, cuando se separan las ovejas de los cabritos, Mateo 25, al final de los tiempos, cuando se separa el trigo de la cizaña, al final de los tiempos, cuando son arrojados al lago de fuego los impíos, al final de los tiempos, al final del juicio. Obviamente, Hebreos 9:27 lo dice muy claro, está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio. O sea, cuando uno se muere, no puede ir a recibir el castigo, ni a ser condenado. Cuando uno se muere tendrá que dormir y esperar la resurrección. Y los malos en este caso, los impíos, serán castigados después del juicio. ¿Cómo van a ser castigados antes del juicio? Es que no tiene sentido. Además que lo dice Hebreos 9:27. Por lo tanto, repito, no encaja estas cosas con lo que enseña el cristianismo, con lo que tú ves en la Biblia. Y es más, una opinión muy personal, pero tengamos cuidado con defender este tipo de ideas, de que los muertos hablan, de que los muertos están en el más allá, porque muchas cosas, digamos, muchas doctrinas, digamos, confusas, se están practicando por esas creencias, ¿no? Por creer que los muertos están vivos, que los muertos están en el más allá, que interceden. Fíjate, por ejemplo, los católicos, ¿no? Con su misa de difuntos, que le ponen velas a los santos, la misma doctrina del purgatorio, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque yo creo que tenemos que ser muy claros que el cristianismo no defiende
la inmortalidad, o sea, el hecho de que los muertos están vivos en un más allá. El cristianismo defiende que los muertos están durmiendo, y dejemos a los muertos descansar en paz. Dejemos que los muertos descansen en paz hasta la resurrección. Hasta la resurrección. Juan 11, cuando se habla de la resurrección de Lázaro. Primera de Corintios 15, Primera de Tesalonicenses 4. Son 3 capítulos que si tú te los lees, se ve claramente que los muertos están dormidos y esperando la resurrección. La fe del cristianismo está depositada en el regreso de Cristo y en la resurrección de los muertos. Punto tercero. Otro punto. A ver, según este pasaje del rico y Lázaro, hay otra cuestión. Según este pasaje, se da a entender que el plan de salvación es un poco por obras o por méritos. Porque la explicación que Abraham da al rico sobre por qué tú estás aquí y Lázaro está aquí, ¿se ajusta a lo que defiende el cristianismo? ¿Qué le dice? Recuerda que tú tuviste bienes en la tierra y aquí ahora te toca lo que te toca. Pero sin embargo Lázaro allí sufrió, allí lo pasó mal y aquí ahora pues es consolado. Pregunto, ¿es eso lo que enseña el cristianismo? Yo creo que el cristianismo enseña que la salvación es por fe en la obra redentora de Cristo. Y que vamos al cielo, o irán al juicio los impíos, no por los méritos, no por las obras, sino sencillamente por la obra redentora de Cristo, no por los méritos míos, sino por los méritos de Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. La clave es Cristo, Jesucristo. Entonces, hablar de obras, hablar de méritos, como se habla en este pasaje, no me parece que no sea doctrina cristiana, enseñanza cristiana. Es más, me recuerda a la doctrina católica que dice que, aquello que dice la Iglesia Católica, ¿no? Con lo que ha sufrido ya tiene el cielo ganado, ¿no? Que es un poco lo que se ve aquí, ¿no? Cuando dice este hombre que Lázaro está allí porque, claro, como sufrió en la tierra, pues ahora aquí es consolado, ¿no? O sea, una salvación por méritos, ¿no? En función de cómo vivas aquí, luego tienes allí, ¿no? Y yo creo que eso no es cristianismo, eso no es lo que enseña el cristianismo. Por último, resulta de que cuando el hombre rico le pide a Abraham, al padre Abraham, que mande a Lázaro a avisar a su familia, Abraham le dice que no. A los profetas tienen y a Moisés, que los lean a ellos. El rico vuelve a insistir. No, pero si va allí Lázaro y lo ven y tal, entonces ya ellos puedan cambiar, se podrán convencer. Palabras del padre Abraham. Si no creen a Moisés, si no creen a los profetas, tampoco van a creer, tampoco van a cambiar, tampoco se van a convencer, aunque uno se levante de entre los muertos, aunque uno vaya allí y se levante de entre los muertos. Es curioso, ¿cómo el padre Abraham va a cuestionar la resurrección, va a negar la resurrección de Lázaro? Si resulta de que la fe de los cristianos, la fe del cristianismo está basada en el hecho de que uno se levantó de entre los muertos. La fe del cristianismo está basada en la resurrección de Cristo. ¿Cómo va a cuestionar el padre Abraham la resurrección? Es más, el mismo Jesucristo resucitó a su amigo Lázaro. Y dice, Evangelio de San Juan, capítulo 11, que muchos judíos creyeron en Jesús cuando vieron a Lázaro resucitado. Como Abraham dice en esta historia, que no van a creer aunque haya uno y se levante de los muertos. Y resulta que Cristo resucita a Lázaro y muchos judíos creen en Jesús cuando ven a Lázaro, su amigo, resucitado. ¿Te parece un poco chocante? Y qué curioso, qué casualidad. ¿Cómo se llamaba el mendigo? A quien Abraham niega la resurrección. Lázaro. ¿Cómo se llamaba el amigo de Jesús a quien Cristo resucita? Lázaro. ¿A ti te parece que eso es casualidad? No es casualidad, no es coincidencia. Obviamente Cristo estaba dándole una lección a los judíos, en este caso a los saduceos, porque los saduceos niegan la resurrección, niegan y no creen en la resurrección. Además, los judíos, cuando Cristo se ponía por encima de Abraham, diciendo, antes que Abraham fuera, yo soy, ya sabemos cómo reaccionaban los judíos. Evidentemente ellos tenían a Abraham
pues eso, ellos a Abraham le daban un papel que Cristo mismo tuvo que decir, oye, que antes que Abraham fuere, yo soy. Yo soy por encima, o sea, yo estoy por encima de Abraham, y fíjate cómo reaccionaron los judíos, ¿no? Por lo tanto, claro, evidentemente yo admiro que coste, ¿no? A Abraham, ¿no? Y yo como cristiano, por supuesto, ¿no? Pero bueno, yo creo que Abraham tiene que tener su sitio, como lo tiene que tener cada hijo de Dios, ¿no? Y cada hijo de Dios pues tiene que estar en su sitio. Abraham tiene su sitio, tendrá su lugar, pero no hay que darle un protagonismo que no le corresponde. Y bueno, esto es lo que yo más o menos te venía a decir, ¿no? Creo que está claro, ¿no? El estado de los muertos, la figura de Abraham, el plan de salvación que aquí se presenta, y luego el tema de la resurrección, ¿no? Yo creo que son 4 puntos por los que yo creo que esta historia no es cristianismo, no se puede considerar enseñanza cristiana, es una historia judía que Cristo utiliza para rebatir enseñanzas de los judíos. Y bueno, tú ahora pues piénsatelo, analiza, estudia, infórmate, y bueno, ya me dirás cosas, ¿no? Yo estoy aquí, cuando tú quieras pues me dices cosas, me dices lo que sea. Vale, hasta luego.